Hola jóvenes, muy buenos días. Bienvenidos a su clase de Derecho 1. Estamos hablando acerca del tema de la jerarquía del orden jurídico mexicano. Hoy vamos a completar esa jerarquía. Como número 5 tenemos el decreto. Se llama decreto a las disposiciones del Poder Ejecutivo relativas a las distintas ramas de la administración pública. La característica de este decreto es que tienen que ser firmadas por el secretario de Estado cuya competencia corresponda el asunto, ello para tener fuerza obligatoria. Cuando hablo acerca del secretario de Estado me puedo referir a Hacienda, a secretario de Turismo, de Agricultura, del Trabajo y Previsión Social. Entonces los decretos son aquellos que van encaminados nada más en este punto o a esas determinadas personas. Como número 6 tenemos el reglamento. Este también tiene que ser firmado por el Ejecutivo. El reglamento tiene por objeto aclarar, desarrollar o explicar los principios generales contenidos en la ley a que se refiere. Una ley, como ya habíamos hablado con anterioridad, es muy general, abarca todo. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar precisamente del reglamento, este se va a encargar de explicar cómo se van a llevar a cabo estas leyes. Por ejemplo, el reglamento de tránsito. No hay una ley de tránsito. Sin embargo, en cada constitución de cada uno de los estados se dice que habrá un ordenamiento vial. Viendo el ejemplo, el reglamento de tránsito explicará qué requisitos se necesitan para sacar licencia de manejo, obviamente las normas que hay que seguir para conducir correctamente y obviamente las infracciones y las multas a que se hará la persona que que no respete o que comete las infracciones. Como número 7 tenemos las normas jurídicas individualizadas. Estas normas son actos jurídicos que comprometen la voluntad de los intereses de un número siempre limitado de personas y a veces nada más se van a referir a una sola persona. Sí, ya lo sé. En este caso, las normas jurídicas individualizadas no tienen las otras dos características, como sería la generalidad y la abstracción. ¿Por qué no las tienen? Ahorita lo vamos a entender. Generalmente, una ley es para todos y es abstracta porque ahí se está hasta que es aplicable a determinado caso o personas. Pero en este caso de las normas individualizadas, estaremos hablando, y ahorita lo vamos a explicar, del contrato, del testamento, de la sentencia y de la resolución administrativa. Es decir, en un contrato no van a participar todas las personas que quisieran. En ese contrato nada más y exclusivamente participarán las personas interesadas, que pueden ser mínimo 2 o las que sean en adelante. Bien, voy a tratar de comenzar a explicarlo. Inciso A. El contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear y transferir determinadas obligaciones y derechos. ¿Qué tipo de contrato? El que ustedes quieran. Es más, ya habíamos hablado que pueden existir contratos de manera verbal. Obviamente, lo ideal es que se hagan contratos escritos. Pero existen, cuando ustedes van a una tienda y compran, no sé, cualquier dulce, pues aunque ustedes no lo quieran creer, están haciendo un contrato. Es decir, yo te voy a dar el precio que tiene esa golosina y a cambio yo obtendré el producto. Así de fácil. Inciso B. El testamento. El Código Civil establece: testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple obligaciones para después de su muerte.
El testamento entonces tiene estas características. ¿Por qué va a ser personalísimo? Porque yo voy a decidir a quién le voy a dejar mis bienes, ¿sí? Una vez que yo ya haya fallecido. ¿Por qué es revocable? Bueno, porque puedo cambiarlo cuantas veces yo quiera. Puedo ir ante el notario público, que es lo correcto, y la siguiente semana puedo ir nuevamente y hacer un nuevo testamento, obviamente pagando los derechos. ¿Y por qué es libre? Bueno, porque nadie me puede presionar para que yo le deje mis bienes o yo decida, me sienta presionado para decidir a quién yo le puedo heredar. ¿Quién es una persona capaz? Bueno, una persona capaz es aquella que obviamente en primer lugar debe tener 18 años, ser mayor de edad, y obviamente no debe tener ninguna discapacidad de carácter mental. Una persona que tiene problemas de alcoholismo o de alguna fuerte adicción a alguna droga, obviamente no va a ser capaz. Y entonces no podrán determinar a qué persona les dejan sus bienes. Se llama estado de interdicción. Esto es para que vean que el derecho los va a proteger inclusive una vez que ya hayan fallecido, ¿sí? Inciso C. La sentencia es una resolución fundada en derecho pronunciada por un juez o por un tribunal por la cual se decide las cuestiones planteadas por las partes en un juicio. ¿Qué tipo de juicio? El que ustedes quieran. Puede ser penal, civil, agrario, laboral. Cuando ustedes tengan algún problema, pueden demandar a la contraparte o inclusive ustedes pueden ser demandados. Y precisamente se va a dilucidar finalmente mediante una sentencia. Como pueden ver, por eso las leyes individualizadas no pueden ser generales ni abstractas. Siempre serán las personas interesadas las que van a participar. Por último, el inciso de la resolución administrativa. Son decisiones de autoridad gubernativa por las que se impone a un particular una obligación o bien se le concede o se le niega determinada autorización. Si ustedes van a solicitar una licencia de manejo, se le puede negar o simplemente pagan los derechos y se le dice muy bien, pasaste el examen tanto de manejo como sabes el reglamento de tránsito. O tú necesitas abrir un negocio, pues tienes que ir a la autoridad municipal y pedir precisamente esa resolución administrativa. O en este caso, ¿no?, que estamos confinados, si te dicen no abras porque todavía no estamos en semáforo verde y tú abres tu negocio, pues va a llegar la autoridad administrativa y te va a imponer una fuerte multa o inclusive te puede clausurar el negocio. Muy bien. Hasta aquí hemos llegado precisamente con este tema. La próxima clase comenzaremos a hablar acerca del derecho constitucional. Gracias por su atención. No olviden enviar sus evidencias. Buen día.